Bienvenidos a Viernes de Cultura más Ciencia, ciclo de charlas organizadas por Explora Valparaíso, en conjunto con el Museo Funk de Viña del Mar. La iniciativa cuenta con el constante apoyo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, la Universidad de Playa Ancha, la Universidad Técnico Federico Santa María y la Universidad de Valparaíso, además de otras instituciones y centros de investigación científica de la región. Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Cirano y en esta oportunidad les voy a presentar esta charla que se denomina Astrofotografía desde los cielos de Chile. Me presento, bueno, yo soy fotógrafa y soy arquitecta, soy egresada de la Universidad Federico Santa María, actualmente también trabajo ahí, y además soy parte de la Sociedad Astronómica de Valparaíso y Viña del Mar hace varios años, que es la sociedad astronómica amateur más antigua de Chile. Y desde esas dos áreas me he dedicado hace un tiempo, más o menos 2010-2011, a la astrofotografía principalmente de campo amplio. Y ahí les voy a explicar lo que significa. Me inicié más o menos como a los 13 años en la astronomía de forma aficionada. Este de hecho es el telescopio que aún lo tengo y con el que yo inicié mis observaciones del cielo. Eh, Al tiempo después recibí este hermoso regalo, que es una guía a los cielos australes, que esta es la primera edición, y con esto aprendí a ubicarme en el cielo, a buscar los objetos, las constelaciones, a saber mirar el cielo nocturno. De hecho, estos son mis primeros apuntes de registro de lo que yo veía. En la primera hoja se ven algunas manchas solares que vi en esa época, en el año 94, y aquí el primer el registro en el fondo de un eclipse de sol parcial, que fue total en esa época en la localidad de Putre, en el norte. Y mi afición comenzó a tornarse bastante seria, siendo bastante joven, hasta que de repente llegó a mis manos una cámara análoga en esa época, una cámara Zenith, y que yo instintivamente, lo primero que hice cuando aprendí a ocuparla fue ponerla sobre el telescopio. Años más tarde me di cuenta que eso significaba, era un tipo de astrofotografía que se llamaba afocal. Y con eso, esos dos implementos, saqué mi primera astrofoto teniendo más o menos 14 o 15 años, y es esta. Ustedes dirán, ¿qué es eso? Esa masa rara. Bueno, es la luna. Fue lo primero que yo quise fotografiar. De hecho, tuve un problema en el local de revelado porque no me la revelaron porque decía la persona que no se veía nada. Así que tuve que un poco pelear el revelado de esta foto, pero esta fue mi primera astrofotografía sin saber siquiera que existía un término que se usaba para este tipo de fotos. Lo que mis ojos ven, generalmente ahora sobre todo estamos siendo bombardeados por la prensa, sobre todo la ha dedicado mucho tiempo a los fenómenos ahora astronómicos, lo cual me parece fantástico, sobre todo a partir del año pasado y el eclipse de julio. Pero ¿qué pasa cuando salimos con nuestros teléfonos a tratar de fotografiar alguno de estos fenómenos? Generalmente esto es lo que pasa. El teléfono ve muy distinto a lo que nuestros ojos ven. ¿Y por qué pasa eso? ¿Y por qué pasa en general con las cámaras fotográficas? Porque en general las cámaras tienen un rango mucho más limitado para captar la luz, a diferencia de los humanos. Las bondades que tiene la cámara, sin embargo, es que pueden acumular la luz y nosotros no. ¿Por qué es importante esto? Porque para hacer astrofotografía se requiere saber unas cosas básicas respecto a fotografía general. Y bueno, yo le denomino aquí la técnica fotográfica. Este es el triángulo de exposición, que en el fondo es una especie de tríada, o yo también le llamo ecualizador,
que se compone de tres partes para lograr en el fondo la exposición correcta de una fotografía. Está la apertura diafragma, la velocidad de obturación y la ISO o sensibilidad del soporte. Antiguamente se llamaba ASA cuando se trabajaba con película y ahora que son sensores digitales, se trabaja con ISO. Estas tres componentes las poseen desde una cámara análoga hasta una cámara de celular como el que todos tenemos, incluso de los tablets, funciona lo mismo. Son las mismas tres escalas de medición y que son medidas por un fotómetro que tiene cada cámara integrado. Y el fotómetro lo que hace es medir la luz de lo que yo estoy mirando. Entonces, estas escalas de medición funcionan de la siguiente forma. Son tres, como sale en el triángulo. La apertura diafragma, que estos son los números fijos y funcionan por dobles y mitades. Por ejemplo, si yo disparo con un diafragma en 5,6 y lo cierro a 8, mientras más aumenta el número, es porque estoy cerrando el diafragma, es como el iris del ojo, entra la mitad de luz. En cambio, si yo abro un paso, entra el doble de luz. En el tema de la velocidad de obturación pasa lo mismo. Esta es la escala oficial, también por dobles y mitades. Este 1 indica aquí que es un segundo partido por 2, por 4, por 8 y así sucesivamente. Entonces, estas que están acá son las velocidades más rápidas de obturación. Y eso depende de los modelos de las cámaras. En cambio, hacia acá están las velocidades más bajas de obturación, velocidades lentas, generalmente para hacer fotografía nocturna o en situaciones donde hay poca luz. Y por último está la escala de sensibilidades, que significa en el fondo, como les expliqué antes, es la sensibilidad del sensor digital o antiguamente en la película. Y este también numéricamente funciona también por dobles y mitades y pasa lo mismo. Si yo ocupo ISO 100 y después cambio a ISO 200, estoy dejando entrar el doble de luz. Si yo bajo a 50, estoy dejando entrar la mitad de luz. En astrofotografía, los rangos que se utilizan para disparar, en general en fotografía de campo amplio, que es lo que yo les voy a mostrar, en el tema de diafragma, ojalá usar lentes que me puedan permitir disparar en diafragmas de 2,8 hacia abajo. Es más difícil encontrarlos, son más caros también, pero en general los valores de los kits comerciales que venden están entre el 2,8 y el 4, generalmente es un valor fijo de 3,5. En el tema de las velocidades, como les dije antes, se trata de ocupar velocidades bajas. ¿Por qué? Porque en el fondo la luz del cielo es muy poquita, bueno, a diferencia de un día que hay luna llena, pero se requiere más tiempo para que entre la luz y se quede grabada y acumulada en el sensor. En el tema de la ISO, para ganar más luz, se trabaja en ISOs altas. Sin embargo, aquí hay que tomar en cuenta que mientras más arriba en el fondo se ubique la ISO, nosotros pongamos la ISO en nuestra cámara, va a aparecer una especie de ruido. Y eso no es bueno para la astrofotografía, sobre todo en las fotos que son de una sola toma, porque aparece mucho ruido. Y se pierde con eso definición en la fotografía. El grano es cuando yo uso película, ojo. Pero ¿qué es la astrofotografía? En rigor, la astrofotografía es cualquier fotografía de cielo nocturno o diurno de objetos astronómicos, por ejemplo, el Sol, la Luna, planetas, nebulosas, galaxias y cúmulos. Estos últimos se les llama de espacio profundo. Esto que ven aquí es la primera fotografía registrada de la Luna. Se data más o menos entre 1839 y 1940 y se le atribuye a John William Draper, que hizo muchas astrofotografías. De hecho, la astrofotografía partió casi inmediatamente con el nacimiento de la fotografía. Para la astrofotografía nocturna, ¿qué es lo que se requiere? Obviamente, como les dije antes, tomas de larga exposición que permitan capturar y acumular esta luz en el soporte sensible, es decir, en el sensor de nuestras cámaras. Y así poder lograr registrar estas cosas que no son imperceptibles a los humanos. Muchas veces la contaminación lumínica nos hace un flaco favor en las ciudades porque no podemos ya ver objetos que antes sí podíamos ver a ojo desnudo.
Esta fotografía a mí me gusta mucho mostrarla, son dos fotografías que realizó uno de nuestros socios de la Sociedad Astronómica, que se llamaba Guillermo Fernández, y él la hizo, si se fijan aquí la torre, se ve es ahí en Avenida Marina, y él quiso registrar con gran éxito en esa época, 1965, el cometa Ikeya-Seki, que pasó y fue visto en nuestro país, y estuvo en su perihelio el 21 de octubre. Y era tan brillante que era visible incluso hasta en pleno día. Aquí, por ejemplo, él anota todos los parámetros que él usó de disparo, que es sin telescopio, es con una cámara, está el diafragma que es 2.8, tenía un lente bastante luminoso, y usó acá están los datos del papel que usó para revelar, el rollo de 35 milímetros, que en el fondo el rollo antiguo que se usaba para sacar fotografías. Aquí está los datos de exposición, que fueron 3 minutos, esto lo hizo con un trípode, y acá hay una exposición de 4 minutos. Esos trazos que se ven ahí son estrellas. En el fondo, la estrella en un momento está en una posición y después de que pasen los 3 minutos, o los 4 minutos en este caso, aparece en otra posición. Y eso es porque la Tierra se está moviendo. Y eso queda registrado en la fotografía, en este caso en la película. Esta otra fotografía que pareciera ser una fotografía muy antigua, incluso algunos podrían decir que es una cianotipia, es una solarigrafía, y esta fue realizada por un socio también de la Sociedad Astronómica, y me gusta mucho mostrar su trabajo. Se llama Rodrigo Vidal, y hace muy poco que está haciendo esto, y él fabrica unas cámaras estenopeicas, que son en el fondo, en este caso es un tubo de 50 milímetros, y él trabaja también con papel de fotografía, pero lo curioso es que la exposición de esta fotografía son 117 días, en que la cámara está haciendo una foto, y estos trazos que se ven aquí son los pasos del sol durante esos 117 días, en este caso de septiembre a diciembre. Ahí está el Instagram de Rodrigo por si lo quieren seguir. Y es un trabajo muy bonito que está haciendo ahora, y también es súper bueno, es para aprender. En el fondo esto es solo física y química, no hay lentes de por medio, es solo una caja y mucha paciencia. ¿Por qué les muestro este pantallazo? Este es Stellarium, es un software que uno puede descargar, está en aplicaciones para celular o tablet, y también está para el computador. Yo trabajo mucho con esto en la planificación de las sesiones que se hacen de nuestras fotografías. En este caso lo que les estoy mostrando tiene la ventaja que, bueno, ahí se ve en el fondo el lugar geográfico, y tiene la ventaja que uno puede como viajar en el tiempo a distintos momentos, hacia adelante o hacia atrás, y en el fondo esto muestra cómo está el cielo en distintas latitudes. En este caso lo que les estoy mostrando es un eclipse de luna que ocurrió el 21 de enero del 2019, del año pasado. Fue más o menos a las 2 de la mañana la totalidad. ¿Y por qué se los muestro? Porque en el fondo, si ustedes se fijan, aquí hay unas pequeñas estrellas, algunos objetos. Esto me permite a mí planificar una sesión fotográfica sin tener que planificarla en el fondo con horas o días de anticipación, para yo en el fondo asegurarme de poder tener todo a mano y poder tener todo preparado para hacer los registros. Esta es la fotografía que yo hice en esa oportunidad, está hecha con, bueno, aquí usé un diafragma 3.5, algunas de las fotografías van a estar con los datos técnicos, y la ISO es bastante alta, usé 1600, pero trato de no pasarme de esos rangos. Y esta fotografía fue realizada con un lente, un zoom 70-200, y disparada a 200 milímetros, en el fondo en el máximo. Aquí hay un recorte de la foto más cerca, y se puede ver la estrella que se veía eh, en el software de Stellarium. Hay no solo Stellarium, sino que hay varios software más que uno puede descargar en el móvil o incluso en el computador. Y aquí se ve en el fondo cómo la luna está siendo eclipsada por la sombra de la Tierra. Este es un registro del eclipse, del famoso, ya mítico eclipse del año pasado, el 2 de julio del 2019, que se dio en el Valle del Elqui. Este registro lo realicé en una zona que se llama Peralillo, y aquí se pueden ver en el fondo las fases parciales del eclipse hasta la totalidad.
Y ya cuando, justo en el lugar que había un cerrito que nos tapó un poco las últimas fases, pero a mí me gusta mucho en particular esa fotografía porque se ve bastante bonito el terreno. Y además, bueno, en ese momento yo hice varias fotografías, no solo esta, las que están acá como se ven como amarillas, están con un filtro especial, que es como parecido al filtro que se usa para los lentes esos de cartón que se distribuyeron en muchas partes para poder ver con seguridad el eclipse. Y en el momento de la totalidad, ese filtro se le saca a la cámara, va puesto en el lente, lo tuve que fabricar con este material, y se saca el filtro y se puede hacer una fotografía de la totalidad, solo hasta que empieza el siguiente anillo de diamante, el segundo anillo de diamante, que es cuando ya se empieza a destapar el sol. Ahí hay que volver a poner el filtro y se puede seguir fotografiando. Además hice otra captura con menos tiempo de exposición y más cerrado el diafragma para tratar de registrar esto que se ve aquí pequeñito y abajo son las protuberancias que se vieron en ese momento. Son como estas explosiones solares. Dentro de la misma sesión, que fueron al final la totalidad en ese momento, fue más o menos 2 minutos 34 segundos, con el mismo lente, porque estas fotografías anteriores las saqué, las disparé en 200 milímetros, y dentro del mismo tiempo de la totalidad, bajé a 70 milímetros, cambié los parámetros de disparo y logré hacer esta fotografía de la totalidad ya con, en el fondo, el lugar. Por supuesto que está todo oscuro y allá se alcanza a ver un poco de la iluminación que sale de este cono del eclipse total en el fondo. Es una experiencia increíble que se la recomiendo a cualquier persona. Las fotos no logran transmitir para mí lo que significa estar en un eclipse total. Espero que podamos tener la posibilidad de estar presentes de poder ver el próximo eclipse, que es el 14 de diciembre en Villarrica, que va a ser total, pero ojalá que las condiciones lo permitan. Esta fotografía, que bueno, es una de hace algunos años, es en el Cerro La Campana. Yo aquí me aproveché de una luz muy tenue que había de una pequeña fogatita de un campamento, y logré registrar el centro galáctico, que en el fondo es la parte más como nutrida que se puede ver de la Vía Láctea. Esto tiene más o menos 25 segundos de exposición, y que la cámara está por supuesto con un trípode. Y esto es lo que yo hago más, como que es a lo que más me dedico, es la fotografía de campo amplio. Es cuando yo uso lentes gran angulares que pueden abarcar mucho, un espacio bien grande, que generalmente los celulares tienen lentes gran angulares, donde yo tomo mucha superficie y puedo tomar estas fotografías de la Vía Láctea. Entonces, fotografía de campo amplio. ¿Qué es? Consiste en fotografiar el cielo nocturno sin necesidad de aumentar la imagen. Como las fotografías que les mostré del eclipse anterior, esas tienen un aumento que lo da el lente, el teleobjetivo en este caso. Y no se usa telescopio tampoco. En esto se usa solo la cámara. Incluso se pueden hacer astrofotografías de campo amplio con algunos celulares que se puede pasar la cámara a modo manual, y así se pueden manejar los 3 parámetros que yo les hablé al principio de las escalas de medición. Con esas herramientas se pueden sacar fotografías de este tipo. Y en el fondo el protagonista aquí es siempre el cielo estrellado. ¿Qué se necesita para partir haciendo esta fotografía? Principalmente son tener acceso a cielos oscuros, que cada vez es más difícil, ojalá sin contaminación lumínica, y mucha paciencia, porque este trabajo obviamente es nocturno, hay que salir, uno tiene que estar muy abrigada, muy abrigado, y con todos los equipos a mano, y ser capaz de trabajar con poca iluminación, y siempre estar ahí preparado con algún té caliente o algo de comida para pasar la noche. ¿Cuáles son los requerimientos mínimos en términos de equipo? Las cámaras generalmente se ocupan cámaras reflex con lentes intercambiables, ojalá. Están las SLR, que son las antiguas, las análogas, que funcionaban con película, y están las DSLR, que son en el fondo las digitales.
ojalá bajo los 28 milímetros cuando se trata de fotografiar la Vía Láctea, porque ya uno sube de 28 milímetros, que es la distancia focal de los lentes, y ahí se va cerrando el campo, y ahí se los voy a mostrar cómo pasa. Que tengan modo manual, y ojalá exposición B, bulb, que en el fondo es que yo trabajo, yo expongo todo lo que yo quiero, no solo lo que trae la cámara por defecto, que disparen ojalá en formato RAW, que es un formato se llama crudo, que es en el fondo el formato pesa más, pero tiene más información y va a ayudar después a la edición y a la postproducción de estas fotografías. Y la fijación, que en el fondo es como conceptualmente la fijación, puede ser, como les dije, para las cámaras SLR, puede ser una superficie sensible, un papel o, como lo hacía Rodrigo con la solarigrafía, que era papel fotográfico, o puede ser un detector, un sensor, que en el fondo son los sensores digitales. En este caso aquí hago una distinción entre el tamaño del sensor, que es 24 por 36 milímetros, se le llama full frame, que es equivalente al rollo antiguo de 35 milímetros, que es el rollo que usó don Guillermo Fernández en la fotografía del cometa Kiyosaki. Y hay otras cámaras que tienen sensores más pequeños y ahí hay un factor de conversión respecto a los lentes, que se puede, en el fondo, baja un poquito el tamaño de lo que entra al fondo al lente. Están también las cámaras compactas que uno puede hacer, y le puse hackeadas entre comillas, pero en realidad las cámaras Canon, sobre todo las compactas, que no se les puede intercambiar, se les puede bajar un software que permite manipular los parámetros de disparo de forma manual y también puede sacar fotografías en formato RAW. Y además están las cámaras CCD, pero estas, como les mencioné, en realidad esto se ocupa mucho más para la fotografía de espacio profundo, y esto va en el fondo anclado a un telescopio. Pero esto ya es parte de la fotografía de astrofotografía de espacio profundo. En términos de lentes, lo que les estaba explicando, se puede usar gran angulares, como por ejemplo aquí 15 milímetros, que en el fondo da bastante campo para captar objetos. De hecho, aquí se alcanzan a ver las nubes de Magallanes, esta fotografía es de Stefan Guissard. Y cuando yo voy aumentando en el milimetraje, en la distancia focal, obviamente me voy acercando a los objetos, pero va el campo que yo voy, que es posible de registrar en la fotografía, va disminuyendo. La idea es que los lentes sean luminosos, ojalá bajo un diafragma 3.5. Esos datos vienen en el lente y cuando uno realiza la compra, eso se debe verificar, por supuesto, antes de realizarlo. En términos de accesorios, yo a mí me gusta llamarle cachureos, porque son muchas cosas con las que uno tiene que andar en la mochila y en los bolsos, pero son vitales. Siempre, para este tipo de fotografías, siempre hay que usar trípode. Si las cámaras son pesadas, los trípodes deben ser robustos, lo suficientemente robustos para sostener pesos de las cámaras. Hay cámaras que pueden pesar hasta 1 kilo y con un lente pueden ser hasta 2 kilos de peso, y eso es bastante complejo de sostener con trípodes que no sean de muy buena calidad. Entonces ahí hay que invertir para también cuidar el equipo. Y cuando son cámaras compactas, obviamente cualquier trípode pequeñito sirve. Control remoto, ojalá, y si no, disparar en modos automáticos, porque en el fondo, como son velocidades largas de obturación, lo que pasa es que hay que minimizar cualquier movimiento en la cámara, porque si no eso se va a notar. Baterías, por supuesto, muchas baterías. A mí me gusta también usar los grip, que estos también son accesorios que se pueden comprar con otra batería incorporada anexa. Muchas memorias, porque si se dispara en formato RAW, como les dije, pesa mucho. Entonces hay que tener memorias de gran capacidad y muy rápidas para descarga de estos datos. Intervalómetro, esto es opcional para hacer time-lapse, que es otra posibilidad de hacer registro, y también se los voy a mostrar, pero últimamente hay muchas cámaras que están incluyendo los intervalómetros dentro del software de la cámara. Y esto que es súper importante son las luces para trabajar en la oscuridad, y generalmente se trabaja con luces rojas. Muchas de estas linternas tienen un modo de luz de seguridad roja y lo ideal es tenerlas siempre en la cabeza para en el fondo quedar con las manos libres y poder operar la cámara y el resto de los accesorios. También yo sugiero también comprar estas luces de bicicleta, sobre todo las rojas, para ponerle a los trípodes y de repente no perder las cosas
o a las mochilas y ese cosa en la oscuridad y que no se te queden las cosas arriba del cerro cuando te vuelves después de hacer una sesión. Esta fotografía la hice con el lente 70-200 en 200, este es 47 Tucanae. A mí en lo particular no me gusta mucho porque no es bueno, no es una buena fotografía, pero la pongo ¿por qué? Para que vean la diferencia de lo que se puede hacer en este formato. Acá se ve un telescopio que es un Celestron, es de mi amigo Juan Alvarado, que aquí muy amablemente me prestó su telescopio y yo lo que hice fue anclar mi cámara en donde va el ocular. Entonces este telescopio está montado en un gran trípode muy robusto y esto se llama montura ecuatorial. Lo que hace esta montura en el fondo es compensar el movimiento de la Tierra y permite seguir un objeto, sobre todo los objetos de espacio profundo que tienen muy poquita luz. Con eso pude lograr lo que yo denomino mi primera fotografía de espacio profundo, que es la nebulosa de Orión, la M42. Esta es solo una toma, no tiene apilado, y alcanza a registrar, creo que tenía como entre 5 o 10 minutos esta fotografía de exposición en que la cámara estuvo registrando y mientras el telescopio se movía siguiendo al objeto. Esto es espacio profundo, para que no lo olviden. Ahora bien, este es el esquema que se usa en el fondo cuando uno sale a sacar fotos, sobre todo tratar de subir a un cerro para poder tener la posibilidad de ver los objetos, de ver la Vía Láctea, que en las ciudades no podemos por la contaminación lumínica. Acá se ven los trípodes y se ve todo rojo porque estamos casi todos acá usando las linternas de seguridad. Esta fue una salida que hicimos de una sesión de un curso de astrofotografía en Zabal, en la que todos los alumnos tuvieron la oportunidad de sacar sus primeras astrofotografías. Esto estamos aquí en la dormida, que más o menos a unos sobre los 1000 metros hay que estar, ojalá, y también para saltarse de repente las nubes que hay por la vaguada costera, sobre todo. En temas de procesamiento, bueno, hay varias cosas que se pueden ir corrigiendo, sobre todo en los archivos de tipo RAW, y después se pueden exportar obviamente a JPG para publicar o en TIFF, pero la idea es siempre trabajar con los archivos RAW y hay varias componentes que se pueden ir corrigiendo, como temperatura de color, por ejemplo, las curvas de nivel, temas de ruido, y cosas de, por ejemplo, corregir colores de forma selectiva. Y algunos software de procesado están, algunos son con licencia, como Photoshop y Camera Raw, Lightroom, y esto es gratis, el LUFRAW, que es como una especie de plugin de GIMP, que es bastante bueno. Pero hay muchos software, últimamente han salido muchos software para procesar fotografías. ¿Y para qué sirve esto? Para pasar, por ejemplo, de una toma original así, a una fotografía ya final con postproducción de estas características. Esta es la misma fotografía, pero pasada por un proceso de postproducción básica. Esta fotografía a mí me gusta mucho mostrarla porque esta fue la primera vez que yo capté con mi cámara, en ese tiempo tenía una Nikon D90, el centro galáctico. Esto fue en San José del Garrobo y debe tener más o menos unos 30 segundos de exposición. Aquí de hecho se ven estos árboles borrosos porque había viento esa noche, entonces los que se movieron ahí quedaron borrosos. Y le tengo mucho cariño a esta fotografía, si bien no es de mis mejores fotografías, creo yo, pero le tengo mucho cariño porque esta yo la envié a un concurso que se organizó en India y se llamaba el India Astrophoto Festival el 2012, y la seleccionaron y fueron exhibidas en forma impresa y algunas personas mandaron videos en el planetario de Nueva Delhi. Y lo más entretenido que, claro, después nos mandaron a todos un registro en el fondo, este era el público al que iba dirigida esta exhibición, y eso en el fondo fue lo más llamativo y lo que más me gustó de haber participado en este concurso. Y todavía tengo contacto con algunas de las personas que organizaban en esa época ese concurso. Ahí está mi fotografía dentro de varias maravillosas fotografías que enviaron. Esta fotografía fue realizada en 2 partes, en el Cerro El Roble, donde está un observatorio muy antiguo que tenía la Universidad de Chile, y para que se viera la torre tuve que iluminarla con una linterna que se llama pintar con luz,
pero ahí la linterna tenía una luz muy azul, así que eso, por ejemplo, fue una de las correcciones que tuve que hacer en postprocesado, y ahí se alcanza a ver en el fondo la parte es hacia el sur esta fotografía, porque está ahí esa mancha negra que se ve acá, es el saco de carbón que está ahí, la Cruz del Sur, ahí sí la pueden ver, es la Cruz del Sur. Pero fue interesante hacer esta fotografía porque también requiere ensayo y error, estando en el momento. Y después uno también tiene que pensar en qué cosas va a tener que postprocesar una vez que ya esté en la casa con el computador. Esta fotografía también me gusta mucho, es del mismo lugar donde la anterior, la fotografía que estuvo en Nueva Delhi, y esto es también el San José, donde la Sociedad Astronómica Zabal tiene su pequeño observatorio que en el mismo terreno, y bueno, ahí se ve la gran nube de Magallanes y parte del brazo de la Vía Láctea. Esta fotografía a mí me gusta mucho mostrarla porque la realicé en Villarrica. Bueno, en las afueras de Villarrica tuve que salir obligada porque este reflejo aquí que ustedes ven en naranjo es la contaminación lumínica. Entonces, dentro de la ciudad era muy difícil poder hacer este registro, así que tuve que salir hacia Loncoche, y aquí se logra ver en el fondo, esta es una fotografía en verano, que es la parte de la Vía Láctea que se puede ver. Acá está de nuevo la Cruz del Sur, el saco de carbón y las nubes de Magallanes, la gran nube y la nube más pequeña. ¿Y por qué me gusta mostrar esta foto? Porque generalmente cuando uno pregunta a la gente dónde están los mejores cielos los mejores cielos estrellados de Chile, todos automáticamente dicen en el norte. Y aquí, si ustedes se fijan, se puede ver cielos impecables en el sur y en muchas partes del fondo del mundo, siempre que se tenga acceso a cielos oscuros. No es solo, la diferencia con el norte es que allá es seco y por eso están los observatorios, pero acá también se pueden ver, solo si está oscuro. Esta fotografía la hice el año pasado, fue parte del mismo viaje que hicimos varios socios al tema del eclipse. Ahí se ve Júpiter, ese punto brillante que se ve es Júpiter, y esto también es en Peralillo, y ahí se puede registrar, como fue en invierno, este es el sector de la Vía Láctea que es más visible. Es el más rico en información, a diferencia de esta que fue en verano. Si se fijan, se ve más nube de polvo. El único problema es que, como es acá en invierno, se hace un poco más difícil hacer los registros porque hay que estar con mucha ropa, muy abrigada, y se requiere estar ahí como al pie del cañón, como digo yo. Esta fotografía también me gusta mostrarla, y por lo mismo, porque generalmente uno dice, no, pero yo vivo acá o en Valparaíso, no se ve la Vía Láctea. Sí, aquí pudimos registrarla en Parque Quebrada Verde, alejándonos por supuesto de la ciudad, pero igual aquí hay rastros todavía de contaminación lumínica, como lo es este reflejo naranjo, de Laguna Verde. Y ahí creo que estaba la luna muy de un día o 2 días, creo, y este también creo que era Júpiter. Ahí estamos varios, ahí se alcanzan a ver los trípodes instalados, porque no siempre todos salen a sacar fotos, hay muchos que solo van a observar y otros vamos a sacar fotos. Esto también es de la Cuesta La Dormida, donde vamos bastante seguido, y aquí lo que estoy mirando en el fondo es la cuenca hacia al poniente, y acá se ve Valparaíso, Viña y todo lo que hay entre medio, entre la Cuesta La Dormida está Limache, está Villa Alemana, Peña Blanca, pero a esta altura uno puede prescindir de ese domo de luz y se puede registrar la Vía Láctea. Esto fue en octubre, en la época del año, a eso me refiero. Esta fotografía también surgió en el momento, no la planifiqué, pero en el fondo lo que hicimos acá, estaba con unos amigos, y en el fondo la fotografía, mientras se estaba haciendo, se prendió la luz de la casa un par de segundos para que quedara registrado en la foto, que también es como pintar con luz, y se pudo hacer esa fotografía. Esta es casi el mismo lugar, esta está apuntando hacia el norte, en cambio esta está apuntando hacia el sur y hacia el norte en este caso, pero aquí la diferencia es que esto fue en invierno, en julio, esto es en enero, y como les dije, en invierno es el mejor momento para fotografiar la Vía Láctea. Y aquí, ¿por qué se ve iluminado? Porque aquí yo planifiqué la sesión con anterioridad, cosa de saber en qué momento yo iba a tener la posibilidad de usar un poquito de luna, de la luz de luna,
para que iluminara el contexto, en este caso los cerros. Si no hubiese habido luna, todo se habría visto solo como una silueta. Otro registro de Peralillo, con Júpiter acá, creo que fue una noche o 2 noches previas al eclipse de sol. También aquí se alcanza a ver un poquito de la nube de Magallanes, aquí hay una plantación de naranjos. Esto es Vicuña, aquí me equivoqué, no es del Cerro del Roble, es de Mamayuca, del Cerro Mamayuca, pero en el fondo aquí también se puede ver el saco de carbón y las nubes de Magallanes. Esto es verano también y se ve un poco la luz que produce Vicuña, a pesar de que la zona es protegida. Esto es San Pedro de Atacama, esta fotografía es más o menos octubre, más o menos a las 10 de la noche, no hay luna. Sin embargo, después puede hacer otro registro que sí tenía luna, y si fijan, esto parece una foto de día, es una foto nocturna, pero tiene luz de luna, y se alcanza a registrar algo del centro galáctico, de la Vía Láctea, pero claro, no se ven tantos detalles, pero lo interesante es que se ve el contexto muy iluminado por la luna. Y esto es porque es una fotografía de larga exposición. En el fondo la luz empieza a entrar a la cámara y va quedando almacenada. Por supuesto que hay momentos de distensión dentro de todas estas sesiones, y esta la hice con un amigo mío de Calama, y acá se ve, se alcanza a distinguir un poco la Vía Láctea, pero había mucha luna también, entonces la luna ilumina mucho el cielo, entonces si su foco a fotografiar es la Vía Láctea, el centro galáctico, hay que hacerlo con luna nueva, en el fondo con ausencia de luna. Y este es uno de los láser verdes que se usan para mostrar los objetos en el cielo, y por supuesto aquí hicimos una foto de entretención más que de registro fotográfico. Esta fotografía es del acceso de la residencia al Observatorio Paranal en el Very Large Telescope en el norte de la ESO, y aquí está en la fotografía. Me gustó mucho hacerla de forma simétrica porque en el fondo la simetría la da la Vía Láctea en el fondo, y como que corona este cielo. Esa fue una de las últimas fotografías que hice después de esa noche que estuve como 7 horas haciendo fotos en la plataforma y en la plataforma donde están los telescopios, y de vuelta tenía que hacer esta foto, así que tuve que volver a montar todo el equipo, pero a mí me gusta en particular mucho esta fotografía. Esta es hacia el sur también, de nuevo acá, saco de carbón, para que se vayan ubicando, y estos son los telescopios auxiliares que utiliza el VLT. Y aquí están, por supuesto, los 4 telescopios que funcionan a veces solos, a veces con interferometría, y aquí se ve un halo que se le llama Earth Glow, que es un resplandor de la Tierra. Sin embargo, estos puntos amarillos son contaminación lumínica por las mismas Calama, que está acá cerca, o las mineras, en este caso creo que era Escondida. Acá hay otra que estoy dándole la espalda a Calama, entonces por eso no se ve el halo amarillo, y tratando de hacer aquí algún tipo de composición con los telescopios. Acá sí se ve contaminación lumínica, que esta es en el fondo Antofagasta, es la línea costera de Antofagasta, pero me gustó hacer ese contraste entre este objeto que es muy duro y el cielo estrellado como fondo. Otra de las cosas que se puede hacer en astrofotografía para sacarle provecho a la noche, ya que estamos en el cerro con frío, pero estamos con todos nuestros equipos, es hacer star trace, que son estos trazos de estrellas. Antiguamente se dejaba la cámara abierta y la luz registraba, y en el fondo como la fotografía del cometa Kiyosaki, en que quedaba el registro como entre comillas, el camino de la estrella. Esto se hace actualmente con un set de muchas fotografías, muchas digo sobre 100, ojalá, mientras más fotografías, más largo va a ser los trazos, y esto aquí es importante el intervalómetro, porque en el fondo el intervalómetro es una forma de programar la cámara para poder sacar muchas fotos con un intervalo fijo. Algunos software de postproducción. Y aquí hay unos ejemplos de las fotografías que se pueden lograr. Hacia el norte siempre los trazos van a ser más largos, a diferencia del sur. De hecho, en esta se alcanza a ver aquí el polo sur celeste,
No se ve estrella porque nosotros no tenemos la estrella polar, sino que aquí va alrededor de un punto sin estrellas, pero en el fondo las fotografías, entre comillas, giran alrededor de ese punto. Esto es Mamayuca también. Esto también es de Mamayuca, pero hacia el sur. De nuevo acá se ve el sur celeste. Esto es de nuevo Mamayuca. Son más fotografías acá, por eso se ve mucho, y la noche estaba mucho más oscura y no había luna. Y esta foto, que es con la que inicié, es de San Pedro de Atacama. Esta es una toma y la pongo de ejemplo porque en el fondo aquí, con esta misma sesión, yo hice muchas fotografías y aquí hay un ejemplo de 200 tomas apiladas y aquí hay otro ejemplo de 400 tomas apiladas. Y esto es un Star Trek. Y con eso termino. Ahora esta charla se la quiero dedicar a mi papá porque fue como el que me inició en todo esto, sobre todo en la fotografía, y quedo atenta a sus preguntas.